Pues muy buenas, queridos amigos y camaradas, bienvenidos una semana más a este programa nuestro en el canal de MP y como siempre agradecer vuestra presencia. Decir también que hay que agradecer también a los que están trabajando detrás de nosotros y que no se les ve, que son los técnicos de DMP y que permiten que, pues que el programa salga como tiene que salir, ¿no? Hoy, en los últimos 15 minutos, vamos a continuar con el tema que dejamos la pasada semana, en la que estábamos hablando del qué hacer después de conocer un poco los entresijos de la ideología dominante y su Agenda 2030. Habíamos entrado en intentar que respondiéramos a la pregunta de qué hacer, ¿no? A eso dedicaremos la última parte del programa. Pero antes, ¿cómo no? Es decir, yo creo que hay que dedicarle unos minutos sobre todo a lo que ha sido la noticia no de solo de alcance mundial, no, alcance galáctico, ¿no? Es decir, la cumbre de la OTAN celebrada en Washington y que, bueno, pues es muy interesante porque al final, pues, entre mucha palabrería, porque, bueno, a esta gente tampoco es que se les pueda creer muchas cosas, pero denotan, se escapan algunas de las claves pues, de por dónde va la política de la potencia hegemónica y sus adláteres, todo ese occidente colectivo que hemos definido algunas veces, ¿no? En el fondo, pues eso, donde se concentra esa ideología globalista de la que hemos estado hablando. Bueno, como veis en la imagen, ahí tenéis la foto de familia de esta organización, de esta alianza militar. No voy a dedicarme a explicar mucho lo que es la OTAN, hay suficiente información accesible y en la red, y de hecho, bueno, pues creo que el jueves en el programa La Voz de César Vidal dedicó una editorial magnífica. César Vidal es un conservador, es decir, no es persona sospechosa precisamente de ser un comunista ni cosas por el estilo. Es decir, estamos hablando de una persona más bien derecha, más bien conservadora, es decir, pero que hizo una editorial explicando lo que, vamos, en 20 minutos, lo que era y ha sido y lo que ha significado la OTAN, que, bueno, yo creo que es insuperable. Es decir, de tal forma que, bueno, pues el fondo este que hemos puesto hoy de Organización Terrorista del Atlántico Norte, yo creo que viene muy acorde a lo que es esta alianza militar. Son 75 años de desgracia, fundamentalmente para los europeos, pero también para el resto del mundo. Bien, esta cumbre de la OTAN, más allá de lo que hayan podido leer o escuchar en los medios corporativos, oficialistas, la podríamos definir de una forma muy clara, es decir, y además sin temor a equivocarnos. Ha sido una fantochada ridícula. Ya veremos por qué digo esto. En el cual lo único que se ha intentado ha sido seguir justificando esa historia belicista, imperialista y colonialista que ha caracterizado a esta alianza militar desde sus orígenes, en el año 1948. Además, tenía una doble función, que era servir de caja de resonancia para un presidente Biden que está ahora absolutamente contestado dentro de las filas del Partido Demócrata y en el cual la gran mayoría de la población norteamericana, según las encuestas, cree que no está, no es que no estén de acuerdo con él, ya, es que simplemente no creen que esté en disposición personal por razones de salud mental en este caso, de poder seguir al frente de la presidencia de los Estados Unidos. No ya ni siquiera que se pueda presentar como candidato, sino ni siquiera ya poder seguir siendo presidente. Es decir, causa auténtico pavor cada vez que este hombre sale y empieza a confundirlo todo y bueno, hay multitud de memes que habéis podido ver estos días que circulan por los canales sobre las equivocaciones ya clásicas y tradicionales del señor Biden, ¿no? En definitiva, ¿qué se ha hablado allí y qué decisiones se han tomado y qué claves nos puede dejar esta reunión, esta cumbre de la OTAN? Bueno, la declaración final de la OTAN lo que indica en primer lugar es una reacción histérica de todo el bloque otanista a los contactos de Putin y al presidente ruso.
Putin ha estado en Astana, es decir, la reunión de la cooperación de Shanghái, se ha visto con Xi Jinping, se ha visto con Erdogan, se ha visto con otros líderes, Pakistán, es decir, después ha recibido al presidente indio Modi en Moscú. Todo esto después de la visita famosa a Corea del Norte o a Vietnam. Es decir, todo esto pone histérico a las potencias occidentales, porque evidentemente se desmorona un mito que nos han estado levantando durante 2 años y medio de que Rusia está aislada. La realidad no es que la diga yo ni la digamos cualquiera, es que basta ir a las hemerotecas, basta buscar la información y para darse cuenta, cualquiera puede hacerlo, de que no hay tal aislamiento de Rusia. Todo lo contrario. Su campaña diplomática es ahora mucho más intensa, tiene mucho más contactos, son más rentables esos contactos de los que tenía antes de febrero de 2022, cuando comenzó la operación militar. La declaración de la cumbre de la OTAN reafirma también la posición neoconservadora de sus dirigentes. Y como ya hemos explicado en anteriores programas, es decir, la corriente neoconservadora no es más que una de esas corrientes del globalismo y, por lo tanto, de la ideología dominante y, por lo tanto, de la ideología de la clase dominante. Es decir, es la ideología de las élites del gran capital, del capitalismo global y del globalismo. También otro símbolo muy interesante ha sido, quien lo haya podido ver, cómo todos los dirigentes de países de la OTAN iban entrando para hacerse la foto de familia y con un Biden situado en el medio del escenario, iban presentándole sus respetos y iban colocándose alrededor de él como procónsules del emperador para hacerse esa foto. Esto no es casual, esto es una escenografía. Primero indica el grado de vasallaje de los países ahí representados, pero además nos hemos enterado de que esta cumbre fue planeada cuidadosamente y se contrataron a 2 productores de Hollywood, 2 pesos pesados, que son Ron Howard y Brian Grazer, que incluso encargaron una partitura musical de carácter épico al conocido compositor Hans Zimmer. Es decir, esto evidentemente tenía una intención de actuar, de que fuera un escenario que de alguna forma monumental, muy especial, muy sensacional, porque una de las misiones era darle esplendor a ese Biden que, como decimos, está de capa caída. ¿Por qué la OTAN está histérica? Hombre, pues está histérica lo que hemos dicho, los contactos de Putin, porque se ha caído ese mito, pero también, además, porque el movimiento de Orbán yendo a Kiev, a Moscú, a Pekín y después a Washington, donde prácticamente tuvo un comportamiento muy frío con Biden, que se limitó a un saludo nada más, y después se fue a ver a Trump, y si recordáis el pasado programa, creo que fue, ya comentamos que el viaje de Orbán no creía que hubiese salido exclusivamente de su cosecha. Es decir, yo creo que había algo más y yo creo que ese algo más es que finalmente tenía la intención de entrevistarse o estaba preparado la entrevista con Trump porque es el único que puede hacerse eco de un plan de negociación y de paz para el este de Europa. La OTAN, por supuesto, ha ido en una dirección absolutamente contraria. De hecho, el tono de las intervenciones nunca ha sido el de buscar el diálogo, la negociación, la diplomacia o la paz. Ha sido el de plantear ultimátums a Rusia, ultimátums a China, ultimátums a todo el mundo. Veamos. Puntos clave de la declaración y que son los que nos indican realmente por dónde va esta alianza militar. 1. Imposición forzosa de gastos militares adicionales a todos los miembros.
O sea, no se trata de simplemente de una recomendación, sino que obligatoriamente los miembros tienen que aumentar su presupuesto de defensa, es decir, de gastos militares, a costa de otras partidas del presupuesto, lógicamente, ¿no? O de deuda, que para el caso es lo mismo. La exageración sobre la amenaza china. Llevan 2 años, 3 años o más, amenazando con la amenaza rusa, pues ahora también la amenaza china. Evidentemente, yo creo que ya no deben de tener ninguna duda, si es que alguien la tenía, de que la alianza chino-rusa es estratégica. Y es estratégica para los dos países, porque tanto el uno como el otro son la retaguardia estratégica respectiva. Por lo tanto, la geopolítica manda. Y por muchos gestos que se quieran hacer, visitas, reuniones y demás, nada va a poder impedir que las leyes geopolíticas se impongan y por lo tanto China necesite a Rusia tanto como Rusia necesita a China. Lógicamente, estamos hablando del contexto geopolítico actual, ¿no? Más de 20 países de la OTAN firmaron en la cumbre un documento para acelerar la asistencia militar al régimen de Zelensky. Ojo, un detalle, no lo firmaron todos. Hay casi una decena de países que no han firmado eso. Curioso, ¿no? También para tenerlo en cuenta. Los países de la OTAN enviaron una invitación a Kiev una vez más. Esto ya lo hemos visto en la cumbre de Vilnius, lo hemos visto en la cumbre de Madrid y lo hemos visto en alguna cumbre anterior de la OTAN. De nuevo, invitar al régimen de Zelensky a que se incorpore. Pero eso sí, cuando se cumplen las condiciones y todos los países miembros estén de acuerdo. Bueno, pues eso de momento es un imposible. No solamente porque Hungría y Eslovaquia ahora mismo se opongan, que ya por lo tanto no habría unanimidad y Ucrania no podría ser miembro de la OTAN, sino porque en un momento dado habrá que ver cuáles son esas condiciones. Que no exista corrupción en Ucrania, pues entonces vamos dados. Vamos dados. Es decir, Ucrania no entra en la OTAN. Esta es la realidad. Por otro lado, saben que la entrada de Ucrania en la OTAN sería la voladura de cualquier posibilidad de negociación con Rusia. Con lo cual, si no quieren cerrar esa puerta del todo, es decir, no pueden permitir que Ucrania se incorpore a la OTAN. Consecuencia de esto, da la sensación de que Zelensky se cree todas estas patochadas o que es consciente y por tanto es cómplice del engaño al pueblo ucraniano con respecto a la incorporación de ese país a la Alianza Atlántica. Y por supuesto, Biden piensa, y así lo ha declarado, que esta cumbre ha sido un completo éxito. Y entonces, claro, pues habrá que ver pues, cuáles son los aspectos de ese éxito, ¿no? Por ejemplo, también el apoyo a Ucrania al régimen de Zelensky con otros 40.000 millones solamente para este año, para lo que queda de año, 40.000 millones de euros. Bien, como siempre suelo decir, no hay más que decir, cojan ustedes un papel y dividan 40.000 millones entre los 950 millones que tienen de población los países de la OTAN y sale pues que estamos prácticamente cerca de 50 euros por cada bebé, anciano, pensionista, niño, trabajador, mujer que no trabaja, parado o lo que sea. Es decir, que cualquier familia media de 4 miembros va a tener que pagar solo este año 200 euros de su bolsillito, de sus impuestos, para mantener al régimen de un dictadorzuelo ilegítimo a estas alturas. Esto es la OTAN. ¿Vale? Es decir, le sacamos el dinero a nuestra gente, a los ciudadanos, se lo quitamos para dárselo a Zelensky. Esto es lo que ha aprobado la OTAN. ¿Qué más? Y esto, hay otros aspectos que sí son ya más preocupantes. Preocupantes no porque no fueran conocidos, sino porque ya no se esconden de decirlo, ¿no? Contrarrestar la influencia maligna que suponen tanto actores estatales como no estatales. La influencia maligna. Si es que parecen curas. La influencia maligna, ¿quiénes son? Pues todos los que se oponen a su política globalista, claro, todos. ¿Y por qué digo todos? Porque solo hay que ver los párrafos siguientes. Reforzando el diálogo político y cooperación práctica en los Balcanes occidentales. ¿Qué significa eso? Pues atosigar a aquellos países de los Balcanes que no se sometan a las directrices de la alianza. Fundamentalmente, Serbia.
¿Mm? Y, por supuesto, mantener la situación de Kosovo. ¿Mm? Reforzar sus actividades en la región del Mar Negro. Punto estratégico, el Mar Negro. Es decir, reforzar sus actividades, es decir, meter la OTAN en el Mar Negro. Por el momento, Erdogan no permite eso. No permite que por el canal del Bósforo entre ningún buque de la OTAN al Mar Negro, conforme al Tratado de Montreux del año 1923. Si en esa zona hay un conflicto militar, Turquía cierra el canal. Pero la intención de la OTAN es entrar allí. Pretende fomentar una mayor seguridad y estabilidad en Oriente Medio y África. Bueno, ya sabéis lo que significa esto. Significa la injerencia de la OTAN tanto en Oriente Medio como en África. Es decir, se duelen por la herida de lo que ha ocurrido en el Sahel, se duelen por la herida de que en Oriente Medio prácticamente no les quedan amigos, salvo el Estado de Israel, y con eso ya está todo dicho, no hay que profundizar más. Y, bueno, pues eso significa que la OTAN, aparte de los Balcanes, que podíamos decir que entraría dentro de lo que tradicionalmente siempre fue el ámbito de actuación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, va a actuar en Oriente Medio, va a actuar en África. Ya lo hacía, ¿no? Pero de forma encubierta. Ahora lo dicen. Y también figura la ampliación de la cooperación con las autoridades de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Es decir, va a actuar en el Pacífico. Como aquí ya hay una especie de OTAN en pequeñito, que se denomina AUKUS, lo que quieren efectivamente ya es coordinar la OTAN que todos conocemos con la OTAN pequeñita del Pacífico, que es lo mismo y por lo tanto es una forma engañosa de incorporar a Corea del Sur y a Japón, porque los otros están incorporados ya de facto, vamos, Japón, y sí, Australia y Nueva Zelanda, pero bueno, ya prácticamente siempre han ido al unísono con las potencias anglosajonas, ¿no? Pero aquí se trata de incorporar a Japón y a Corea del Sur en el ámbito de actuación de la OTAN. Es decir, la OTAN planea convertirse en un actor planetario ya de forma descarada. Y es más, quieren aumentar su fuerza de reacción rápida, que ahora es de 30.000 efectivos, a 300.000. Esto parece una tontería, pero 300.000, teniendo en cuenta las rotaciones necesarias en cualquier planteamiento militar, estamos hablando de 900.000 efectivos. No sé de dónde los van a sacar, ni sé cómo se van a pagar, ni armar, ni dónde se van a establecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que nos dice una cosa, es la intención belicista imperialista que tiene la Alianza Atlántica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo demás ya son datos y demás que tendremos que ir conociendo, pero que son, digamos, ya para el estudio en concreto a nivel operativo o a nivel táctico, ¿no? Pero por su carácter estratégico, por su importancia geopolítica, ya está dicho. Quieren multiplicar por 10 su capacidad militar. Por 10. Eso denota ciertas intenciones. Por supuesto, también ya de una forma oficial se anunció que Stoltenberg, ese funcionario que nos sale carísimo, deja la Alianza Atlántica y viene un nuevo secretario general que es Mark Rutte, ¿no? ¿Impuesto por quién? Por Washington, que es quien manda ahí. ¿Quién es Mark Rutte? Pues un ex primer ministro de los Países Bajos, que es un neocons, para reforzar claramente las posiciones neoconservadoras, ¿no? Otra de los acuerdos que han llegado, otro también muy, muy significativo, instalar misiles de largo alcance en Alemania. Uno puede recordar, los más mayores lo recordamos, en los años 80 Estados Unidos efectivamente inició el despliegue de los famosos misiles Pershing en Europa. Aquello provocó una contestación general en Europa. Hubo años de protesta para que no se desplegaran esos misiles Pershing en Europa, dirigidos contra la Unión Soviética, lógicamente.
Bueno, ahora se ha anunciado esto y por lo que se ve en los pueblos europeos, esa especie de no sé cómo llamarlo, de rebaño inane, que parece que es que no se entera o no se quiere enterar de las cosas, pues parece que no dicen nada y que no hay protestas y que todos los gobiernos pues acceden a eso, que significa poner a toda Europa bajo el objetivo de los misiles nucleares rusos. A ver, ¿qué piensan? Es decir, pero si el momento que se instalen misiles de largo alcance en la frontera de Bielorrusia o en Kaliningrado, los misiles rusos pueden llegar a la península ibérica sin ser misiles balísticos intercontinentales, simplemente misiles tácticos de largo alcance. Bueno, pues otra más que han decidido estos señores. Por supuesto, nada de esto se consulta a las poblaciones. Los pueblos son ajenos a todo esto. Esto lo hace la élite dominante, y ya está. Y punto. Y lo demás, a aguantar y a pagar. Eso sí, a pagar. ¿No? Señalaba antes lo de la amenaza china, ¿no? Es decir, pero claro, uno a veces se pregunta, ¿estos tipos en qué mundo viven? Mirad, hay una imagen, que es la foto 2 que vamos a poner. Aquí la veis. Bien, aquí lo he cogido porque es un ejemplo muy claro, ¿no? Ahí tenemos en la parte de la izquierda a todos los grandes consorcios del complejo militar industrial referidos a la aviónica, la misilística, además norteamericana. Bien. ¿Y qué hay en la parte derecha? Pues empresas chinas que exportan componentes para ese complejo militar industrial sin el cual no podrían hacer nada. Observen, porque es que es de chiste. Por ejemplo, pues fíjense, si usted parte de Lockheed Martin, es decir, salen que centenares de empresas chinas son las que suministran los componentes para sus aviones. Por ejemplo, el F-35 de Lockheed. Vean bueno, pues esa especie de tejido, de telaraña, ¿no? Que hay, que conecta tanto para temas de electrónica, de propulsión, de motores de propulsión, de software, de estructura de aviónica, de testeo, es decir, de mecanismos de detonación de armamento o de lanzamiento. Es decir, hay de todo. Entonces, es decir, ¿cómo piensa esta gente en un momento determinado que podrían aguantar una guerra de larga duración, una guerra de desgaste, si necesitan ahora mismo los suministros de cientos de empresas chinas para poder desarrollar sus prototipos del complejo militar industrial, su producción? Bueno, pues este es uno de los muchos absurdos, ¿no? que tiene la Alianza Atlántica, y ahí se demuestra claramente lo que decía, que es una fantochada, es una fanfarronada, una pandilla de chulos y de bravucones que salen ahí amenazando a todo el mundo, y que todavía no han tenido la ocasión de enfrentarse en una guerra gorda con una fuerza que pueda hacerles frente. Ellos están acostumbrados a los pastores de cabras de Afganistán, a los iraquíes con sus sandalias, ¿no? A los libios, es decir, lo que les guste, a lo que siempre han jugado, ¿no? A invadir la isla de Granada o Panamá, es decir, estas grandes potencias, a las que se han enfrentado siempre, esta panda de ridículos y de chulos y matones, ¿no? Luego, en otras noticias, bueno, pues que colaterales que vienen a esto, pues, por ejemplo, que Arabia Saudita ha amenazado a los países del G7 con deshacerse de todos los valores de la Unión Europea si confiscan los 300.000 millones de los fondos rusos congelados, robados, que están en Europa. Bueno, esto es muy grave, no solamente por la cantidad que Arabia Saudita puede tener sus bonos europeos, sino porque podría crear un efecto dominó en el cual la incertidumbre y la desconfianza respecto a lo que pueda hacer en un momento determinado Europa con los fondos soberanos de otros países, pues le diga, mira, me los llevo, los vendo. Y claro, si suman los de Arabia Saudita con los de Qatar, con los de Emiratos Árabes y otros países, pues igual se le hace un agujero a Europa muy gordo, ¿no? En definitiva, resumen, ¿qué ha sido la cumbre de la OTAN? Aparte de lo que decía yo de una fantochada ridícula propia de bravucones y de chulos de algarada, ¿un espectáculo para Biden? Sí. Y una especie de renovada declaración de guerra híbrida, de cualquier tipo, contra Afroeurasia.
Es una amenaza a África, al Oriente Medio, a Asia, a Rusia, a los países del Pacífico. Es una amenaza global. Posiblemente una de las razones de las medidas tomadas, como lo de los 40.000 millones, obligar a aumentar los gastos de defensa al resto de los países, como el tema de aumentar por 10 la fuerza de reacción rápida y demás, sea un intento de blindar la OTAN ante una posible futura presidencia de Donald Trump, que, queriéndolo o no, simplemente por sus forma de ver las cosas, por su manera de negociar simplemente como un empresario que solo busca el beneficio y por lo tanto va a ir a ver qué es lo que gana en cualquier negociación, pues Trump acabe provocando graves problemas a la OTAN. Problemas que pueden llegar incluso a provocar fracturas, a provocar inestabilidades, incluso podría provocar una crisis terminal. De hecho, Trump recientemente también declaró en estos días, mientras se celebraba la cumbre de la OTAN, que iba a restringir la información de inteligencia de Estados Unidos a la OTAN, que es más o menos como dejar medio ciega a la OTAN. Esta es la realidad. Es decir, que con 3 o 4 medidas Trump podía llevar al traste a lo que ha sido hasta ahora la política de la Alianza Atlántica. Bueno, pues junto a esto hay otro aspecto colateral que me gustaría también tocar porque es una información que nos ha llegado. No podemos contrastarla oficialmente porque es una filtración, pero parece ser que Polonia ha iniciado un proceso de movilización de 200.000 efectivos. Esto viene de una filtración, de un documento, de una reunión, el acta de una reunión entre el presidente polaco Duda, el primer ministro Donald Tusk y el ministro de Defensa, de nombre impronunciable, en el que se inició la movilización parcial de Polonia. Ahora diré de qué va esta movilización. El tema es que este acta no se tenía porque Donald Tusk quería que no saliera antes de las elecciones europeas porque podía perjudicarle, pero el presidente Duda parece ser que le hizo poco caso y de alguna manera lo empezó a enviar a sus departamentos y demás para que se fuera procediendo. Entre otras cosas porque a nadie se le escapa que el presidente Duda hará lo que Estados Unidos ordene y no lo que el pueblo polaco quiera. Sí, que seamos claros. El acta, bueno, pues fue retirado, pero se volvió a escapar a otro documento, que era el mismo acta, del ministro de Defensa, a los propios departamentos del Ministerio y del Ministerio de Defensa, en el cual se repite prácticamente, es casi un calco, del acta original. ¿Qué viene a decir esta decisión? ¿No? Bueno, pues que a partir del 1 de julio de 2024 se inicia un procedimiento de movilización de 200.000 ciudadanos polacos para ingresar en el ejército. Y dice en concreto el acta, todos los movilizados serán enviados a Ucrania. Esto no sabemos cuándo, si se produciría o no, pero eso es lo que pone el documento. Esta movilización se desarrolla en varias etapas, teóricamente tiene que estar acabada el próximo mes de noviembre. Abarcará a unos 27.000 reservistas que ya tienen experiencia militar y el resto serán trabajadores del mundo civil, sobre todo pues de algunas profesiones específicas, ¿no? Como ingenieros, conductores, etcétera, etcétera, ¿no? El personal sanitario. Las citaciones para esta movilización serán entregadas de forma habitual a partir del 1 de julio, como hemos dicho. Los que las reciban estarán obligados en 48 horas a confirmar su identidad. En caso de no comparecer dentro de ese plazo, pues serían responsables de conformidad con el Código Penal polaco. Curiosamente, en este documento ya sí se especifican que sería un contrato de un año
en el que el pago neto mensual por ese contrato sería aproximadamente de unos 13.000 zlotys, esto es aproximadamente unos 3.000 euros. Y también, y esto es lo más preocupante, se especifica la indemnización en caso de heridas graves, de heridas que serían 43.000 zlotys, o sea, unos 10.000 euros, de heridas graves, 107.000, o sea, unos 20.000 euros, y de fallecimiento, 185.000 zlotys, o sea, aproximadamente unos 45.000 euros. ¿Tiene esto visto de ser real? Pues, hombre, en principio, de estas cosas siempre hay que durar hasta no tener contrastación por otros medios, ¿no? Pero vamos a indicar algunos indicios que nos indican que esto podría ser real. Por ejemplo, en la última visita de Zelensky a Polonia se firmó un memorándum, uno de estos tratados fantasmagóricos de seguridad, para garantizar la seguridad de Ucrania, en el cual se creaba una cosa que se han denominado Legión Ucraniana, que teóricamente serían voluntarios ucranianos que están en Polonia que se alistarían a esa legión. Hombre, uno primero que se pregunta es, ¿y para qué hace falta crear esa legión ucraniana? Los voluntarios, o sea, estos ciudadanos ucranianos lo único que tienen que hacer es cruzar la frontera e ir a alistarse. Lo cual, que no sea así, es sospechoso. Pero es que además en los propios dos documentos que hemos citado, que se han filtrado, ponen específicamente que los ciudadanos ucranianos que no tengan la ciudadanía polaca no serán llamados en esa movilización. Luego, entonces, ¿no será esa legión ucraniana una forma fantasmagórica de ocultar que realmente son efectivos polacos que van a ir a combatir a Ucrania? ¿No es esto una implicación de un país de la OTAN, una más, en la guerra en Ucrania? ¿No es un casus belli para que Rusia pueda pensar en tomar represalias ante un país que está enviando tropas a Ucrania? Otro detalle es que ya en diciembre de 2022 se hizo público un plan de movilización para convocar a 130.000 civiles polacos para incorporarlos al ejército, para hacer instrucción militar, ¿no? El plan final de ese diciembre de 2022 era llamar a 200.000, que coincide con los documentos filtrados. Otro indicio, pues que según el Military Balance del año 2024, el ejército polaco tiene entre sus filas unos 100.000 efectivos. Es decir, le faltan para llegar a lo que su propia ley de defensa nacional dice que tienen que ser 300.000, le faltan 200.000 efectivos, que también coincide con los documentos filtrados. También hay que decir que en esta reunión de Zelensky con los polacos, Polonia consideraba la posibilidad de revirar misiles rusos sobre cielo ucraniano. Es decir, una implicación directa de Polonia en el conflicto. De tal manera que si hubiera una respuesta rusa, ya tendrían el argumento para decir, no, pues vamos a mandar tropas, que serían estos 200.000 movilizados. Que ya han tenido que firmar un contrato a sabiendas de que ponen en ese contrato que nos van a ser enviados a Ucrania. Bien, esto es preocupante. Y esto ocurre en un país de la OTAN, y de esto, lógicamente, la OTAN tiene conocimiento. La OTAN tiene que dar su aprobación, porque si no lo impediría. Y por otro lado, conocemos no a un personaje enloquecido como el tal Duda, conocemos quién es Donald Tusk, que es uno de los elementos, que ha sido altos cargos dentro de la Unión Europea, que es uno de los elementos clave, es uno de los funcionarios típicos, de los burócratas típicos de la élite globalista de Bruselas. En fin, preocupante, ¿no? Ya iremos viendo en las próximas semanas cómo va evolucionando esto. El tercer tema que traigo por aquí, a ver cómo vamos de tiempo, bueno, a ver si lo suelto en 10 minutillos, es también muy significativo. Muy significativo, va referido más a España, pero es lo que está pasando en todos los países europeos y lo que va a seguir pasando en más zonas del mundo. A medida que esa OTAN vaya extendiendo su influencia, va a acabar imponiendo este tipo de medidas. Nos referimos a la lucha contra la desinformación. Por supuesto,
especialmente contra la desinformación rusa, claro, ¿no? Es decir, con quien estamos ahora mismo enfrascados, pero también contra la desinformación china, la iraní y demás, ¿no? Bueno, en primer lugar, en el Centro Nacional de Inteligencia, en una reunión reciente, secretario general y número 2 del Centro Nacional de Inteligencia Español, Arturo Relanzón, dijo que la desinformación era el objetivo clave en el que se lucha diariamente desde el centro. Es decir, la inteligencia española está a luchar contra la desinformación, no contra el terrorismo, no contra lo que pase en el frente sur, en la zona sur de España, en el estrecho de Gibraltar, no contra las infiltraciones que pueda haber dentro de la inteligencia propia interna, no contra los espías extranjeros, no, la desinformación. Aquí el problema es la desinformación, ¿no? De hecho, en el centro están muy preocupados porque han detectado una importante ola de fake news rusas. ¿Contra quién? Contra el rey de España, tras su apoyo a Letonia en la guerra que libra la OTAN contra la Federación Rusa. Bueno, en primer lugar habría que decir que, hombre, si el rey de España, con el mandato de no se sabe quién, porque desde luego no ha sido elegido en sufragio universal y secreto, es decir, con el mandato de no se sabe quién, se va a los países bálticos a alentar la guerra contra Rusia, porque esto ha ido, no ha ido a pedir la paz a Ucrania, ha ido a los países bálticos a alentar la guerra contra Rusia, pues sí, hombre, uno debería esperar que eso legitima a Rusia a tomar medidas del mismo tipo, ¿no? Digo yo. O es que él sí puede hacerlas, él, Felipe VI sí puede hacerlas, pero los rusos no. Y, gran preocupación, resulta que estas fake news de los rusos van dirigidas a sacar información sobre la relación sentimental de él con su señora esposa, doña Leticia Ortiz. Bueno, vale, pues si piensan que es que la inteligencia rusa en estos momentos no tiene mejor cosa que hacer que sacar los trapos de alcoba, los trapos sucios de alcoba de Felipe de Borbón y su señora, yo creo que el Centro Nacional de Inteligencia va muy despistado, salvo que, evidentemente, esto simplemente sea pues bueno, la forma de presentarlo para que todos los españoles digan, fíjate, qué terrible a lo que se dedica la inteligencia rusa, ¿no? Es decir, la desinformación rusa, ¿no? También la directora del Departamento de Seguridad Nacional Español, es decir, Loreto Gutiérrez Hurtado, excluye a Marruecos, que como todo el mundo sabe es la principal amenaza que tiene España en el sur, lo excluye de las amenazas. Es decir, no considera a Marruecos una amenaza para España. Pero las campañas de desinformación sí se encuentran entre los principales retos de la seguridad. Claro, y uno piensa, bueno, ¿y por qué se niega todo esto de la posible amenaza marroquí, de los temas de la monarquía, del terrorismo internacional, etcétera? Y nos centramos tanto en el tema de la desinformación. Curioso. Pues quizá porque uno de los actores, en Europa son todos iguales, uno de los actores, que es España, también realiza desinformación. Y la realiza desde un pueblito de Toledo, cerca de Madrid, el pueblo de Noblejas, que allí hay un centro de emisor de onda corta, el más potente de Europa. Aquí lo tenemos en la imagen, desde donde se lanza permanentemente un trabajo desinformativo sobre Rusia. Lo hacen diariamente, el programa se realiza en la Casa Radio en Madrid, en Radio Televisión Española, se hace en ruso, para Rusia y Bielorrusia, y se emite desde este centro de Noblejas, centro emisor de Noblejas. Es decir, estos que tantos preocupados están por la desinformación rusa, a pesar de que han censurado canales de televisión, publicaciones online, periódicos, radios y demás rusas, a pesar de todo eso, están muy preocupados por la desinformación rusa, pero ocultan, se callan, que ellos también, desde el centro emisor de Noblejas, lo que hacen es bombardear con desinformación y con propaganda a la propia Federación Rusa y sus aliados.
Es más, desde Radio Televisión Española se atreven a decir lo siguiente: el poder de la onda corta de la red Televisión Española garantiza en todo el mundo el derecho a la información a pesar de los intentos de censura y manipulación de algunos líderes totalitarios. Es decir, nosotros que hemos prohibido canales de televisión, prensa, radio y demás, nos ponemos, es que es lo típico de todos los países occidentales, de todas las potencias occidentales, nos ponemos en la vanguardia de luchar por el derecho a la información frente a los líderes totalitarios. O sea, más hipocresía, falsedad, es difícil encontrar. Son mentirosos, cínicos, hipócritas, rastreros, nauseabundos. Esta es la puñetera realidad, ¿no? Algún día, los que en Televisión Española han estado colaborando con esto tendrán que responder de sus actos. Bien. ¿Y por qué digo esto? Hombre, pues por una razón muy sencilla. Porque en una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en España, en la cual se pregunta a los españoles cuáles son sus mayores preocupaciones, pues resulta que la situación en Ucrania solo le preocupa al 0,2 de los encuestados. Y esta es una encuesta oficial del Centro de Investigación Sociológica que depende del gobierno, es una entidad del Estado. El 0,2% de los españoles le preocupa la situación en Ucrania. Pero Televisión Española tiene el mayor centro de emisión de toda Europa, de onda corta, para bombardear con desinformación hacia el este de Europa. Hombre, ¿a quién obedecen? A los españoles, ¿no? ¿A quién obedecen? ¿Para quién trabajan? ¿Quién les paga? Bueno, no, ahí me equivoco. Les pagamos nosotros, los ciudadanos. Pero obedecen órdenes de otros. Siguiendo con esta campañita, pues resulta que la agencia oficial del Estado, la agencia de noticias oficial del Estado, la agencia EFE, pues también tiene su sección de verificadores, ¿sabes? Estos que se dedican a decirnos qué es verdad y qué no es verdad, a los cuales no tienen que creer nada, claro, por supuesto. Bien, pues están muy preocupados también porque han detectado que hay muchos canales de Telegram que están vertiendo información rusa o son prorrusos. Ah, claro. Es el totalitarismo de nuestro lado. Ese es el totalitarismo bueno. Es decir, no puedo leer canales que digan algo bueno sobre Rusia, China, Irán o Corea del Norte. Hay que leer los derechos, lo que diga F. A los que también pagamos el sueldo porque son funcionarios. Los españolitos pagando una vez más a esta gente. Hay más cosas, noticitas de estas. Charles Powell es el director del Instituto Elcano. El Instituto Elcano es un think tank otanista, presidido, su patronato está presidido por el que dicen rey de España, antes era Juan Carlos I, al Felipe de Borbón, y está financiado ¿cómo? Pues muy sencillo, con nuestros impuestos. Es decir, también pagamos ahí, al Charles Powell. El Charles Powell este es un miserable, que se atreve a decir o a escribir en su Twitter, X ahora, que Occidente está en guerra con Rusia, que nosotros ponemos los medios y Ucrania pone los muertos. Esto ya sería suficiente para que el pueblo ucraniano dijera, hasta aquí hemos llegado. Pero este señor lo dice, se declara públicamente en su red X, Rusia es una amenaza existencial para Europa, porque lo dice, claro. Es decir, a la que llama públicamente a desnazificar. Es decir, ahí veremos a ese régimen de Zelensky que no sé, que no sabemos cómo calificar, desnazificando Rusia. Y publicando imágenes llamando a borrar a Rusia del mapa, destruir la economía rusa e incluso incitando la violencia por parte de los ucranianos contra los rusos, contra los ciudadanos rusos. Bien, este es el personaje. ¿Qué más podemos decir de este? A ver, decir, esto que digo no es tontería. Ahí poner la foto, la imagen siguiente. Este es el personaje. Este es el tipo. Este miserable es un agente del MI6.
Y esto lo digo porque está en la documentación que fue obtenida por Anonymous en 2018, cuando se filtraron todos los documentos de Integrity Initiative, que es una red de colaboradores de la inteligencia británica, MI6. También sale esta información en el libro del profesor Juan Antonio Castro y Aurora Ferrer, Soros rompiendo España, del año 2019. En el cual aparece señalado no solamente este personaje, sino todo el Real Instituto Elcano, que vive de lo que vive, y que sirve a quien sirve, y que lo preside quien lo preside. Es decir, bien, pues este es el director, este personajillo, este miserable agente británico, aquí en España, sin que nadie todavía, ni el Centro Nacional de Inteligencia haya decidido que ya está bien, y que una entidad a la que se supone respetable, ningún respeto, a la que se supone respetable, mantenga como director. Ya no veremos, Charlie, ya no veremos. También ha saltado estos días una consecuencia de la Ley Europea sobre Servicios Digitales, que ha llevado a un choque brutal con Elon Musk. Y es que Elon Musk denuncia cómo la Comisión Europea le ofrece un trato ilegal, que hay que darse cuenta de los personajes con los que tenemos que soportar. La Comisión Europea le ofrece un trato ilegal para que censure en secreto y así la Comisión Europea no le multa. Es decir, no solamente que nos censuren, sino que intentemos que no nos demos cuenta de que nos están censurando. En este caso, Elon Musk, igual que otras veces le podemos criticar, en este caso hay que decir que el tipo al menos ha intentado dar la cara y dice que espera una batalla pública en los tribunales para que los ciudadanos europeos puedan conocer la verdad. Esto fue una respuesta al Comisario Europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, el cual amenazó a X con multarla por engañar a los usuarios y violar las normas establecidas por la Unión Europea. Vamos a ver, lo primero que tiene como norma en la Unión Europea es la Carta de Derechos de los Ciudadanos Europeos. Y ahí está la libertad de expresión. Es decir, a ver, Thierry Breton, mangante, al que te pagamos el sueldo también sale de nuestros impuestos, que no puedes censurar porque te dé la gana a ti. Ya está bien de aguantar a todos estos personajes. Por último, ya no sé cómo calificarlo, Microsoft prohíbe a los palestinos utilizar Skype para hablar con sus familiares en Gaza. Qué detalle más bonito, Microsoft, Meta, Zuckerberg, globalista, oligarca, Facebook, WhatsApp, Microsoft, que decía el mendrugo aquel de Gates, Microsoft. En fin. Bueno, con esto vamos a dar por finalizado y vamos a dedicar los últimos minutos a hablar del tema que nos traía esta semana, ¿no? Ya habíamos hablado de la ideología dominante, como ideología de la clase dominante, la definíamos como globalismo, habíamos hablado que su programa político era la Agenda 2030, que no era más que una forma, un objetivo, tenía el objetivo político de la dominación lograda mediante la imposición de un nuevo orden mundial basado en un férreo control y en la servidumbre de los seres humanos despojados de derechos. Bien, la pasada semana hablamos para ahora de pensar qué podemos hacer, y lo primero que tenemos que hacer era designar claramente el enemigo. Y de eso estuvimos hablando, ¿no? De designar el enemigo. Hoy vamos a mostrar un poco, muy someramente, cuáles son los métodos y herramientas que utiliza ese enemigo para lograr que su ideología sea ideología dominante. Pues claro, de alguna forma lo hace, porque la mayor parte de la gente sigue votando a todos estos personajes de los que hemos estado hablando. La mayor parte de la gente piensa que son los padres de la patria y que buscan el bien de todos nosotros. Oye, ¿cómo lo consiguen, no? ¿Qué métodos y herramientas utilizan? Bueno, el método fundamental es la falsificación de la realidad. Ellos han creado una estructura, tanto institucional y corporativa, que se dedica exclusivamente a falsificar la realidad. Y no es posible plantear una alternativa
mientras no sepamos identificar dónde y cómo se cocinan los mitos, las verdades y el relato que legitiman esa falsa realidad, es decir, que legitiman la ideología dominante. Por lo tanto, fundamental, la desmitificación del relato dominante, quitarle todo valor, desenmascarar su falsedad, destruir implacablemente sus mitos, sus verdades, y solo así podremos levantar un discurso de oposición que sea potente y real, porque efectivamente podremos decir que estamos más cerca de la realidad que ellos con su sistema falsado, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas fundamentales? Bueno, vamos a decir unas cuantas. Uno, esto es delicado, porque toda generalización es injusta, y yo sé que aquí voy a citar estructuras e instituciones en las cuales alguien se puede sentir señalado o ofendido, y nada más lejos de mi intención. Yo sé que hay buenos profesionales honrados y nobles en el periodismo, en la educación, en la justicia, en lo que queramos hablar. Pero yo no estoy hablando de personas, ni siquiera estoy hablando de excepciones, estoy hablando de estructuras, de estructuras. Es decir, igual que hablábamos de la superestructura ideológica, la ideología dominante, y podemos hablar de la infraestructura económica que está detrás de todas estas élites oligárquicas, hablamos de estructuras, no hablamos de personas en concreto. Muchas de ellas lo harán porque están convencidas, otras porque no saben hacerlo de otra forma, lo han aprendido así, otras porque tienen miedo, porque tienen familia que mantener, etcétera, etcétera. No quiero que nadie se pueda dar por ofendido de esto. Yo simplemente hablo de estructuras. Y estas son los sistemas educativos. Falsifican la realidad formateando la mente de niños y jóvenes con objeto de adoctrinarles en la ideología dominante. Por lo tanto, en un relato falso. ¿Qué hacer? Una cosa importantísima, despertar la mente de los niños y los jóvenes para que rechacen lo que les inculcan y tengan una mentalidad crítica. El sistema mediático, la estructura mediática, prensa, radio, televisión, plataformas digitales, redes sociales, falsifican la realidad manipulando la información, apelando a emociones con técnicas psicosociales, mintiendo descaradamente y logrando el asesinato social de los opositores o la censura más miserable. ¿Qué hay que hacer? Intentar informarse por otro lado, no verlos, no creerles. Nunca, pero nunca, incluso cuando puedan intentar decir la verdad o la realidad. Es que tenemos que mantener una filosofía de la sospecha, porque quien te ha mentido una, dos y tres veces, te va a mentir la cuarta, la quinta y la sexta. Y no todas las personas tienen tiempo para andar investigando la realidad. Por lo tanto, lo mejor es fuera. Hay muchos canales alternativos donde la gente se puede empezar a informar ahora mismo. Los mecanismos de ocio falsifican la realidad, imponiendo subliminalmente patrones de comportamiento, de consumo y de moralidad que únicamente sirven para esclavizar a los que caen en sus redes. Es decir, porque sirven a la ideología dominante. No hay que consumir esos productos, ni esas marcas. No hay que ir a caer en esas redes. Hay que buscar la auténtica cultura, la lectura, la música, el cine o cualquier otra expresión del espíritu humano, pero que esté fuera del puro ocio, que esté fuera de la moda, que esté fuera de la fama. Es decir, el que podamos determinar la calidad, que podamos, digamos, de alguna forma, captar la cultura. Más estructura, los reconocimientos sociales establecidos por las élites dominantes falsifican la realidad. Cuando prestigian a sus lacayunos personajillos, por ejemplo, con sus méritos, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, los Oscars o los premios Nobel. No voy a dar aquí ejemplos que muchos conocéis, de los premios Nobel. O todas las fanfarrias semejantes donde se premia la sumisión al sistema dominante, es decir, competiciones deportivas, literarias, concursos musicales y tramoyas similares manejadas por oscuros intereses económicos. Cuando en todo este tipo de tramoyas hay dinero por medio, filosofía de la sospecha. Porque alguien pone el dinero
y quien pone el dinero manda. En España, el premio literario más conocido se sabe que se da antes de que el jurado se reúna. No voy a decir aquí el nombre, tampoco quiero que querellas ahora mismo. Pero así se hace. Se conoce antes de que se reúna el jurado para determinar el premio. Hay dinero por medio. Los currículum falsifican la realidad para hacernos tragar con majaderos que nos presentan como expertos, con muchos títulos, diplomas y méritos falsarios. La titulitis es una técnica que se consigue con nepotismo, corrupción, dinero y contactos. Ahora cualquiera está obligado a publicar. Pero claro, para publicar papers científicos, técnicos, filosóficos o de cualquier tipo, tiene que ser admitido en una, digamos, en una cadena de revisión por pares, en el cual, si evidentemente las tesis no van conforme a la idea dominante, no se va a publicar. Y esto afecta incluso a ramas de las ciencias puras, incluso a ramas de las ciencias puras. Por lo tanto, el exceso de títulos no nos indica nada. Quizás, si nos tiene que indicar algo, es que es alguien que está muy bien mirado por la clase dominante. Las instituciones falsifican la realidad cuando obedecen a designios que contradicen su naturaleza. Por ejemplo, las instituciones democráticas deberían obedecer al pueblo, ¿no? Cuando no lo hacen, tenemos que pensar que ahí se está falseando la democracia, se está falseando, por lo tanto, el mandato popular, se está falseando la realidad. Hay países que se dicen muy democráticos y que formalmente parece que lo son, pero la democracia brilla por su ausencia más absoluta. Aquí entrarían también no solo las instituciones políticas, también entrarían los sindicatos, las patronales, las organizaciones no gubernamentales, bueno, es decir, los colegios profesionales, las iglesias, en fin, no voy a extenderme más porque no tenemos tiempo, pero cualquiera estoy seguro que se pone a reflexionar un poco y le van saliendo ejemplos. Lo que tienen casi todos estos en común es que viven de nuestro dinero, de nuestros impuestos, sea mediante subvenciones, proyectos asignados a dedo, o sea como sea, ¿no? El dinero que nos sacan a través de las agencias tributarias, las haciendas, que se ha convertido, lógicamente, en la estructura de financiamiento de todas estas estructuras anteriores. Porque al final hace falta dinero. ¿Quién lo saca? La agencia tributaria, metiéndonos la mano en los bolsillos. Y punto, ya está. Los personajes destacados de todo este sistema, los conocidos, los famosos y demás, falsifican la realidad. Y además ejercen un supremacismo moral, el más repugnante y venenoso supremacismo moral, origen de todos los demás supremacismos, como el racismo, el clasismo, el machismo, etc. Porque ellos son los buenos, los generosos, los cultos, los serios, los famosos. Y los demás somos, pues la piltrafilla del pueblo que paga. Paga y obedece. Y si todo esto falla, todas estas herramientas fallan, pues si todas estas herramientas fallan, siempre les quedan otras dos herramientas. La justicia, que a través de leyes acaba imponiendo de forma implacable que cierres la boca o que admitas la ideología dominante, admitas la realidad que ellos marcan, admitas el relato. Y como decía Marx, la justicia no es más que los intereses de la clase dominante convertidos en ley. Eso es el derecho. Los intereses de la clase dominante convertidos en ley. Y el derecho es la herramienta que tiene la justicia para aplicar eso. De forma totalitaria, además. Cada vez hay menos independencia judicial en los países occidentales. Y si un día es necesario, repasamos lo que está ocurriendo en la praxis, no la teórica de lo que dicen los papeles. Y junto a la justicia, la policía. Bueno, pues la policía, que es la que de forma acrítica la mandan a hacer cualquier cosa, porque lo manda el juez, porque lo manda la fiscalía, muchas veces porque lo manda el gobierno directamente, el gobierno de turno o la autoridad de turno, y aplica la represión. La represión, bueno, puede ser
desde la conculcación de derechos fundamentales hasta la violencia en las calles. Tampoco aquí voy a descubrir nada nuevo, porque la red está llena de imágenes de represión en toda Europa, de protestas, de manifestaciones, de concentraciones, de todo lo que ustedes quieran imaginar. En definitiva, y por acabar, basta de dejar de creer en los mitos levantados por todos estos mecanismos señalados en los puntos anteriores para que la realidad falsificada quede desnuda ante nuestros ojos. Y cuando ese momento llega, lo que nos inunda es una sensación de auténtica libertad. Continuaremos con este tema en los siguientes programas. Para despedirme, simplemente una cita, esta vez de Jean-Paul Sartre. Los cobardes son los que se cobijan bajo las normas. Los cobardes son los que se cobijan bajo las normas, no los que tienen miedo, no. Los que se cobijan bajo las normas. Y ya sabemos quién marca las normas. Hasta la próxima semana. Espero que tengan todos una feliz semana, un feliz fin de semana, una feliz semana. Y aquí nos vemos el próximo sábado. Adiós.